Maciosare. Saludamos a los espectadores y espectadoras de Canal 11 y Canal 22 desde los estudios de Canal Red en Madrid. Hace hoy poco más de 12 años el humo blanco salió de la chimenea del cónclave en el Vaticano, más o menos inspirados por el Espíritu Santo tras la inédita renuncia de Benedicto XVI. Los cardenales eligieron papa al argentino Jorge Mario Bergoglio. Aquel hincha del San Lorenzo decidió entonces pasar a la historia como Francisco I. La fumata blanca de aquel 13 de marzo de 2013 fue el arranque de un papado muy particular. Era particular porque Francisco fue el primer papa no europeo desde el sirio Gregorio III, que fue papa hace casi 1300 años, y era particular porque Francisco se situó ideológicamente en las antípodas de los papados ultraconservadores de Wojtyla y Ratzinger. El papa Francisco desde entonces protagonizó un giro progresista en la orientación ideológica de la Iglesia Católica. Ello se hizo patente en su visión geopolítica y también con su apuesta inequívoca por la paz ante la guerra ruso-ucraniana. De hecho, Francisco estuvo más cerca de las posiciones del pacifismo que de las posturas de la mayoría de los países occidentales. Francisco se atrevió además a reconocer al Estado palestino y denunció el genocidio israelí contra la población de Gaza. La imagen del niño Jesús sobre un pañuelo palestino en un Belén del Vaticano enfureció a Israel y reveló el valor de un papa que se atrevió a desafiar a los poderosos. En los peores momentos para el sur de Europa, Francisco criticó las políticas de austeridad y recibió al presidente griego Alexis Tsipras. En lo que respecta a los migrantes, nunca dejó de denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Bergoglio quizá nunca llegó a entender el feminismo, pero es de justicia valorar que nada menos que un papa denunciara las ideologías libertarias escribiendo que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera y señalándolas como causantes de la desigualdad. Sin duda, le quedaron muchas cosas por hacer, como perseguir de manera más contundente los abusos sexuales ejecutados por sacerdotes, pero Francisco fue un aliado de los que defendemos la justicia social. Todo tuyo, Ina. Pues sí, un papa Bergoglio diferente hasta para morirse, al menos diferente a todo lo que hemos conocido nosotros en vida. Y digo lo de morirse porque también para esto ha tomado decisiones distintas. No será enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor, su iglesia favorita en Roma. Tampoco descansará sobre 3 féretros en sus funerales, sino en un sencillo ataúd de madera y zinc. Pequeños cambios con los que seguramente también quiso representar lo que fue su papado e indicar la dirección en la que le gustaría que avance la iglesia. Y de eso se tendrá que encargar el que sea elegido como su sucesor. Y bueno, en la elección de su sucesor, como en prácticamente todo en la vida, va a haber política, porque se va a producir en el seno de una curia bastante polarizada entre los reformistas que quieren mantener o profundizar los cambios impulsados por Francisco y los más conservadores que lo que querrán es precisamente dar marcha atrás en esos cambios, en un mundo que además les acompañaría en estas tendencias retrógradas y reaccionarias. Pero para algunos observadores el último legado de Francisco ha sido justamente dejar el camino más o menos dispuesto para su propia sucesión, algo que coincidiría precisamente con esa vertiente política que tanto sus admiradores como sus detractores le reconocen, o si no, lean el tuit que le dedicó Mauricio Macri el día de su muerte, en el que lo recuerda con cariño, pero también lo define como un político severo. Y es que de los 135 cardenales que decidirán a su sucesor, la gran mayoría de ellos fueron ordenados por el propio Francisco. Y una vez que sabemos esto, vamos a echar un vistazo a los principales favoritos. Aunque les recuerdo la frase que van a escuchar aproximadamente 97 veces al día durante las próximas semanas: quien entra papa, sale cardenal. Y también hay que tener en cuenta otra constante: los cardenales etiquetados como más progresistas, siempre dentro de unos límites, o más conservadores, después no siempre tienen un papado acorde con esas etiquetas, ya que sus tendencias pueden cambiar al llegar al poder. Entre los candidatos, digamos, más progresistas o menos conservadores, pónganlo como ustedes quieran, están algunos estrechos colaboradores del propio Papa Francisco. Uno de ellos es Luis Antonio Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización desde 2019, el primer asiático en liderar esta importante oficina vaticana encargada de la misión
evangelizadora en Asia, África y Oceanía. Una buena apuesta para impulsar el catolicismo creciente en Asia, en la misma línea reformista que el que sería su antecesor. En este grupo también encontramos a un italiano, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, y que comparte con el Papa Francisco su preocupación por los más desfavorecidos y por la justicia social. Para algunos, de hecho, está a la izquierda de Francisco en cuestiones sociales. Además, fue el mediador papal en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En esta terna de candidatos, colaboradores directos del Papa argentino, entraría también Pietro Parolin, el hombre que manejó la diplomacia durante el papado. Sus posturas son consideradas intermedias entre los conservadores y los reformistas, lo que lo convierte en el aspirante con más posibilidades en el caso de que los reformistas no consigan imponer a sus candidatos. En el ala más conservadora también hay opciones, por supuesto. Las más comentadas son las del húngaro Péter Erdő y Dominik Duka, arzobispo emérito de Praga, que llegó a cuestionar oficialmente algunas de las decisiones de Francisco. En esta terna de candidatos conservadores también está el cardenal congoleño Fridolin Ambongo Besungo, que aunque fue colaborador del propio Francisco, también lideró la oposición a la bendición de parejas del mismo sexo, ganándose así el apoyo del ala más conservadora dentro de la jerarquía eclesiástica. En unas semanas saldremos de dudas. Esperemos que, pese a las tendencias habitualmente ultraconservadoras de las jerarquías religiosas en general y de las católicas en particular, quien llegue haga algo para conducir a sus feligreses hacia un mundo más justo, más tolerante y más pacífico. Francisco, con sus luces y sus sombras, al menos parece que lo intentó. Maciosare.